12 cosas preciosas del Antiguo Testamento. Parte 5. En la continuidad de nuestro estudio, seguiremos considerando la serie titulada 12 cosas preciosas, de las cuales la Biblia nos habla, especialmente en el Antiguo Testamento, y continuaremos con los pensamientos preciosos de Dios. Hemos notado los pensamientos de Dios, y cuán distintos son de los pensamientos del hombre. Usted puede escudriñar la palabra y encontrará que Dios solamente pensó el bien para el hombre. Si Él permite algo malo, es a causa del fracaso del hombre, porque el pensamiento de Dios para con el hombre es solamente el bien. Por ejemplo, ¿por qué no puso a Adán y Eva en un desierto cuando los creó? Dios los puso en un precioso huerto, un lindo lugar, porque Dios estaba pensando en el bienestar del hombre creado. En cambio, ¿cómo piensa el hombre? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dios formó la tierra y puso sobre ella todo lo que el hombre necesitaba para vivir, sobrevivir, continuar y avanzar. ¿Qué hace el hombre? El hombre destruye todo el bien que Dios ha creado y le ha dado. Y si Dios permitiese al hombre vivir miles y miles de años más, sin duda, el hombre va a destruir la tierra. Va a mal usar todos los minerales que hay, los metales, todos los árboles que hay, los va a gastar, porque así es el hombre, destructivo. Otra porción que nos muestra la gran diferencia y nos muestra la razón de la pregunta de David es en Isaías capítulo 59, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Dios hizo todo bien, pero ahora David ve cómo anda el hombre, y él fue impresionado por la calidad y la cantidad de los pensamientos de Dios. La calidad es por lo que Dios pensó que era bueno. Todo lo que era bueno, Él lo puso antes de formar al hombre. Él creó el mundo. Al mirar su creación, Dios dijo que es bueno. ¿Bueno para quién? Para el hombre, que vendría después, para el cual Dios creó todo. David fue impresionado por la calidad de los pensamientos de Dios, quien solamente pensó en el bien. Él también fue impresionado por la cantidad de los pensamientos de Dios. La cantidad, Dios ya ha pensado todo de una sola vez. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Dios nos ha dado todo, y nosotros también descansamos en esa verdad, porque hallamos que no hay ni habrá necesidad de la cual Dios no haya pensado antes. Pensando un poco así, ¿usted presentó alguna vez una petición a Dios que Él no la haya pensado antes? ¿Qué tal si al presentar una petición a Dios, Él nos dijera, ¿sabe? Yo no pensé en eso. No me di cuenta que iba a tener esta clase de necesidad, así que no hice tal provisión. ¿Qué clase de Dios sería este entonces? A veces así es nuestra actitud, porque pensamos que estamos haciendo una petición a Dios que Él nunca antes haya oído. No vaya a creer que su petición es diferente o sorprendente a Dios. Él ya ha pensado en su necesidad. No importa cuál sea, dónde sea o la cantidad que sea, Él ha pensado todo ya. La suma de pensamientos hacia mí, Dios ha pensado en todo. Como seres humanos que somos, nunca hacemos así porque, aunque procuramos anticipar todo siempre, para evitar cualquier contrariedad, siempre nos olvidaremos de algo. Somos seres humanos, y como tales, sé que no podemos anticipar todo, porque siempre nos olvidamos de algo. Mucho más al avanzar la edad, nos olvidamos de cosas, pero Dios no es así, porque Él es eterno, y pensó en todo desde la eternidad hasta la eternidad. Leemos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí, Dios habla de sus intenciones hacia Israel. Dios no es como nosotros. ¿Cuántas veces pensamos hacer algo y luego no lo hacemos? O hacemos otra cosa, ya sea porque nos olvidamos o porque no había medios o tiempo, y tenemos una larga lista de excusas por qué no hicimos lo que pensábamos hacer. Esto es muy distinto de Dios, porque si Él piensa hacer algo, Él lo hace. ¿Quién le impide a Dios de hacer lo que Él ha pensado hacer? ¿Cuál fue su eterna intención para Israel? Aquí Él la declara, pensamientos de paz. Él tenía planes para prosperarle, darle esperanza y un futuro. Pensando en los pensamientos de Dios para con Israel, podemos ver también
el cuidado de Dios en el desierto. Tuvo pensamientos de cuidarle y los cuidó. También cuando iban a entrar en la tierra prometida, Dios tuvo pensamiento de protegerle de las naciones que le rodeaban y lo hizo. ¿Cuánto más preciosos son los pensamientos de Dios hacia nosotros? Nosotros somos el pueblo celestial de Dios. David se maravilló al pensar de los pensamientos de Dios en relación al nacimiento natural, y nosotros también estamos de acuerdo que es una maravilla y a la vez un misterio. No importa cuántas veces oímos o escuchamos, igual es una maravilla, porque hay una maravilla que sobrepasa a todo esto, y es la maravilla del nuevo nacimiento. Hemos considerado cuán maravilloso es el nacimiento de una criatura no natural. El nuevo nacimiento es una maravilla más aún. Los pensamientos de Dios fueron hacia nosotros. Hay un canto que dice, cuando en la cruz, Él pensó en mí. Vemos al Señor colgado en la cruz, sufriendo agonía que no podemos ni entender, con todos los pecados del mundo encima de Él, y ni una sola vez se oyó, pobre de mí. No, es lógico que Él estaría pensando en su propia agonía en la cruz, y todo lo que Él iba a sufrir, incluyendo la separación entre Él y su Padre, cuando clamó 3 veces, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo capítulo 26, versículo 39. Pero ahí, en la cruz, Él estuvo pensando en nosotros, y le oímos decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba pensando en usted y en mí. A veces, yo no puedo distinguir entre un hermano y otro por su nombre, porque no siempre recuerdo los nombres, pero el Señor nos conoce a usted y a mí personalmente por nombre. Sus pensamientos son más altos que los míos. Juan capítulo 17, versículos 20 y 24 dice, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Orando en el huerto antes de ir a la cruz, Él pensó en usted y en mí. Cuán preciosos son sus pensamientos, que son más altos que los nuestros. Jesús no estuvo pensando en sí mismo cuando tenía que retomar a su casa celestial. ¿Ha pensado en esto? Vemos a un hombre que dejó todos los esplendores del cielo que nosotros no entendemos. Él dejó las maravillas del trono de su Padre, donde todo era pureza y santidad. Él vivía rodeado de la presencia de su Padre, los ángeles, y tenía una casa que nosotros no tenemos la capacidad de entender. Cuán lindo, santo y hermoso era. Qué comodidades había, porque allí hay justicia, paz, y estas eran las comodidades que él tenía. Él tuvo que venir a esta otra casa, la tierra, sin comodidades, porque todo este ambiente era en su contra. Vivía en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Estaba por experimentar la peor experiencia del hombre, morir de la cruz. Aún así, él no pensó en volver a su casa, no pensó en sí mismo, ni hizo una obra apurada. A veces cuando uno está pensando en volver a su casa o a otro lugar, hace una obra a medias, apurada. Pero aquí estamos frente a un hombre que podía pensar en irse, de volver a la comodidad de su casa, el esplendor de los cielos. Pero él estaba pensando en usted y en mí. Cuán grandes son sus pensamientos, tanto la calidad como la suma de ellos. Debemos tomar este tema personalmente. Preciosos son los pensamientos de Dios hacia mí. Todo lo que Él pensó, Él lo hizo. Sus pensamientos son útiles, porque sin ellos, ¿dónde estaría yo? Si Él hubiera pensado en la necesidad de una redención antes de crear al hombre, ¿dónde estaría yo? Pero Él pensó en mí. Dios decidió crear al hombre, y aunque sabía que iba a caer, tenía también el remedio preparado de antemano. Él pensó en mí. Sus pensamientos son raros, porque no son los pensamientos comunes y corrientes del hombre. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que pensar en nuestra propia manera de llegar al cielo. Él ya pensó todo, y nos ofrece gratuitamente. Leemos en Efesios capítulo 3, versículo 9 al 12. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En el verso 11, Pablo dice, conforme al propósito eterno. Y este es el pensamiento de Dios que Él propuso en Jesús. Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vemos otro pensamiento de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hay tantos pensamientos preciosos de Dios, que la suma de ellos no se puede alcanzar en su plenitud ahora. Sí, en alguna medida podemos contarlos, pero para eso está la eternidad. En sí David se maravilló del nacimiento natural, y nosotros nos maravillamos de la nueva creación de Dios, para crear de los dos un solo hombre. Recuerde lo que dice Dios en Jeremías: yo sé cuáles son los pensamientos para con vosotros, son pensamientos de paz. La paz que Israel va a gozar es una paz terrenal. Vendrá el día, créalo o no, en que Israel va a gozar la paz aquí sobre la tierra. Nuestra paz, por supuesto, es una paz eterna que durará toda la eternidad. Ya tenemos paz para con Dios, ya hemos entrado en esa paz y estamos experimentando la relación de esa paz también. Ahora vamos a experimentarlo, la paz de Dios en nuestra vida que está gobernando nuestro corazón y nuestro pensamiento en común, y seguiremos así entrando poco a poco, conociendo más y más de esa paz. En esa experiencia con el Señor vamos dándonos cuenta más y más de sus pensamientos. Cuán preciosos son y cuántas maravillas Él tiene planeada para con nosotros. Él pensó en mí, no solamente en mi salvación. No solo es que Él pensó, bueno, yo quiero que sean salvos, sino también quiero que estén conmigo donde yo estoy, para mostrarle a través de las edades de la eternidad todas las maravillas. Juan capítulo 17, versículo 24. Leemos en Romanos capítulo 11, versículo 32 al 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es la forma en que Pablo expresó sus pensamientos cuando él contempló los pensamientos de Dios. David dijo: cuán grande es la suma de ellos, estoy maravillado de la calidad y la cantidad de ellos. Pablo dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Esto no es la forma de pensar del hombre. Oh profundidad, ¿quién aconsejó a Dios? ¿Usted fue su consejero? Mediante este propósito eterno, tenemos la riqueza de las cuales el mundo no sabe nada. Si supiera, buscaría en nosotros la riqueza verdadera, pero lamentablemente no es de importancia para el mundo. Estamos eternamente agradecidos por los inmensos y profundos pensamientos maravillosos de Dios a nuestro favor. Externamente vamos a beneficiarnos de sus eternos propósitos que Él propuso en Cristo Jesús. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Salmo capítulo 8, versículo 4. Dios no solo pensó en el hombre, sino le visitó personalmente, en carne, mandando a su unigénito Hijo en forma humana para redimir al hombre.
y elevarle a nivel sublime de Dios mismo. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Por ahora, dejaremos aquí. Dios mediante continuaremos con nuestro audiolibro. Que el Señor bendiga ricamente. Amén.